El colapso llegó sin épica ni banderas. A lo largo de cientos de kilómetros de frente, decenas de miles de soldados rusos abandonaron sus posiciones fortificadas y echaron a correr hacia el este, dejando atrás trincheras recién excavadas, depósitos de municiones intactos y vehículos blindados con el motor aún caliente. Las estimaciones preliminares hablan de hasta 100.000 efectivos en retirada desordenada, una cifra que, de confirmarse, representaría uno de los mayores desplomes tácticos desde el inicio de la invasión. Ucrania celebra lo que sus comandantes llaman el Día de la Vergüenza Rusa. Moscú guarda silencio. La debacle no ocurrió en un solo sector. Reportes desde el Estado Mayor ucraniano indican que la huida abarcó frentes múltiples desde las cercanías de Zaporizhia hasta áreas al norte de Donetsk, pasando por zonas próximas al Dnieper, donde Nikopol ha sido testigo de meses de bombardeos cruzados y tensión sostenida. Allí, según fuentes militares locales, unidades rusas que mantenían presión artillera constante sobre la orilla occidental simplemente se desvanecieron durante la madrugada. Los drones de reconocimiento ucranianos sobrevolaron al amanecer posiciones vacías con sacos terreros aún apilados y fogatas recién apagadas. No hubo combate, solo ausencia. Lo que desencadenó el éxodo sigue siendo objeto de análisis. Algunos analistas apuntan a un colapso logístico acumulado, semanas sin rotación de tropas, escasez crónica de munición de precisión y moral quebrada tras ofensivas ucranianas sostenidas. Otros mencionan un factor psicológico, el temor a quedar cercados tras los avances tácticos de Kiev en flancos vulnerables. La artillería ucraniana, reforzada con sistemas como el Vilka-M de fabricación nacional, habría martillado rutas de suministro clave en días previos, cortando líneas de abastecimiento y sembrando pánico entre mandos intermedios. Sea cual sea la causa, el efecto fue idéntico en todos lados. La cadena de mando se rompió y la retirada se volvió contagiosa. En el terreno la escena es surrealista. Brigadas ucranianas que avanzaban esperando resistencia encontraron pueblos enteros liberados sin disparar un tiro. En algunos casos ni civiles salieron de sótanos con mapas improvisados señalando hacia dónde habían huido los ocupantes. Equipos de desminado avanzan con cautela. Los rusos dejaron trampas explosivas en casas abandonadas, pero también dejaron tanques T-72 con las llaves puestas y radios tácticas aún sintonizadas en frecuencias militares. El botín es inmenso, pero también lo es la incertidumbre. Nadie sabe si esto es repliegue táctico o simple desintegración. Moscú no ha emitido comunicado oficial. Canales militares rusos en Telegram oscilan entre negar la magnitud de la retirada y culpar a traidores infiltrados. Blogueros afines al Kremlin, habitualmente triunfalistas, ahora publican mensajes crípticos sobre reajustes necesarios. En tanto, el mando ucraniano advierte contra el optimismo prematuro. No perseguimos fantasmas, declaró un portavoz del Estado Mayor. Verificamos cada metro antes de avanzar. El miedo a emboscadas y contraataques sigue latente. Las implicaciones estratégicas son enormes. Si la cifra de 100.000 se sostiene, Rusia habría perdido capacidad operativa en sectores enteros del frente. Ucrania gana no solo terreno, sino tiempo. Tiempo para fortificar, para reagrupar, para planear. Pero también gana algo menos tangible y más peligroso para el adversario: la narrativa de la inevitabilidad. Cada soldado ruso que huye planta una semilla de duda en el siguiente. La guerra no ha terminado, pero algo se quebró en estas horas. Quizá no sea el principio del fin, pero sin duda es el fin de cierta ilusión de invencibilidad. La península de Crimea volvió a manos ucranianas tras una ofensiva relámpago que movilizó 180.000 efectivos y forzó el repliegue de las fuerzas rusas en menos de 72 horas. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, la operación combinó asaltos anfibios, ataques blindados terrestres y una campaña de supresión electrónica que colapsó las comunicaciones de Moscú en el istmo de Perekop. La noticia sacudió al mundo cuando Kiev anunció que sus tropas izaron la bandera azul y amarilla sobre Simferópol, capital administrativa de la región, anexada en 2014. El despliegue logístico partió desde ejes situados al norte del istmo, con brigadas mecanizadas avanzando en oleadas escalonadas, mientras la artillería de largo alcance, incluidos obuses autopropulsados M-109 Paladin provistos por Washington, martillaba posiciones rusas fortificadas. Drones de reconocimiento Bayraktar y unidades de inteligencia estadounidenses proporcionaron coordenadas en tiempo real, permitiendo neutralizar baterías S-400 antes de que pudieran responder. La velocidad fue clave. Los convoyes ucranianos cubrieron distancias que habrían tomado días en horas, apoyados por pontones portátiles y helicópteros de transporte que saltaron líneas defensivas. En paralelo, fuerzas especiales desembarcaron en la costa occidental cerca de Yevpatoria, abriendo un segundo frente que obligó a dividir
las reservas rusas. Las tropas del Kremlin, sorprendidas por la magnitud del empuje, optaron por replegarse hacia el puente de Kerch en lugar de librar una batalla urbana costosa. Reportes preliminares indican que columnas enteras abandonaron equipos pesados en su retirada, mientras unidades aéreas de la OTAN patrullaban el Mar Negro, disuadiendo refuerzos desde Rusia continental. El repliegue ruso no fue solo militar. Funcionarios de Moscú confirmaron que el presidente Vladimir Putin ordenó la evacuación de personal administrativo y militares de alto rango hacia el territorio continental, una decisión interpretada por analistas occidentales como una admisión tácita de derrota en esta fase del conflicto. La Casa Blanca emitió un comunicado respaldando la operación ucraniana, mientras el secretario general de la OTAN declaró que la alianza mantuvo presencia disuasiva sin intervención directa, subrayando el apoyo logístico e inteligencia compartida como factores decisivos. Desde Apostolove, nodo logístico clave en la retaguardia ucraniana, partieron convoyes de munición y combustible que sostuvieron el impulso de las brigadas de avanzada. La coordinación entre el mando operacional y las unidades sobre el terreno demostró un nivel de profesionalización que contrasta con los primeros meses de la guerra, cuando Kiev luchaba por mantener líneas defensivas estables. En Simferópol, testigos relataron escenas de júbilo entre la población de habla ucraniana, aunque también se registraron tensiones en barrios de mayoría rusófona. Las autoridades ucranianas impusieron toque de queda temporal y desplegaron policía militar para evitar represalias. Mientras tanto, el puente de Kerch se convirtió en cuello de botella para miles de vehículos civiles y militares rusos que intentaban cruzar hacia Krasnodar bajo la vigilancia de drones ucranianos. El Kremlin no emitió declaraciones oficiales sobre un cese de hostilidades, pero fuentes diplomáticas en Ginebra sugieren que Moscú busca negociaciones para evitar una escalada mayor. La recuperación de Crimea altera el equilibrio estratégico regional y plantea interrogantes sobre el futuro de Sebastopol, sede histórica de la Flota del Mar Negro. La península amaneció bajo nueva bandera, pero las cicatrices de una década de ocupación no desaparecerán con un izamiento de tela. Lo que sigue depende de si las armas callan o vuelven a hablar. El Mar Negro volvió a teñirse de humo y metal retorcido cuando un buque de guerra ruso, cargado con más de 150,000 proyectiles destinados a bombardear posiciones ucranianas en el sur, fue alcanzado por un misil antibuque Neptune en aguas territoriales disputadas. La embarcación, identificada preliminarmente como una unidad de apoyo logístico de la Flota del Mar Negro, transportaba munición que habría alimentado semanas de fuego de artillería contra infraestructura civil y puntos defensivos ucranianos. Según fuentes de inteligencia naval en Odessa, el ataque ocurrió en horas nocturnas cuando el buque navegaba sin escolta aérea significativa, confiando en su sistema de defensa antiaérea de corto alcance que resultó insuficiente ante la velocidad subsónica rasante del Neptune. El misil ucraniano, desarrollado originalmente como respuesta a la amenaza naval rusa tras la invasión de Crimea, voló a apenas metros sobre la superficie del agua, evadiendo radares convencionales hasta impactar en la sección media del casco. Testigos en la costa de Mykolaiv reportaron un destello naranja seguido de una columna de humo que se elevó varios centenares de metros. La detonación secundaria, provocada por la ignición de la carga de proyectiles en las bodegas, fracturó el buque en dos secciones que comenzaron a hundirse en cuestión de minutos. Equipos de rescate rusos lograron evacuar parte de la tripulación, pero el número de bajas permanece sin confirmar oficialmente. Este golpe representa un nuevo capítulo en la guerra naval asimétrica que Ucrania ha librado desde el inicio del conflicto. Sin flota de superficie significativa, Kiev ha dependido de sistemas como el Neptune, drones marítimos no tripulados, y en tierra, de plataformas de largo alcance como los HIMARS provistos por Estados Unidos y los ATACMS, que han redefinido la capacidad de proyección de fuerza ucraniana. Mientras el Neptune golpeaba en el mar, baterías de ATACMS continuaban operando desde posiciones móviles en zonas cercanas a Kropivnitsky, apuntando a depósitos de munición y centros logísticos rusos en la retaguardia ocupada. La coordinación entre ataques marítimos y terrestres sugiere una maduración en la doctrina operativa ucraniana, que ahora integra inteligencia satelital occidental con capacidades de fuego indígena. La pérdida del buque no solo priva a Moscú de una cantidad crítica de munición, sino que expone la fragilidad de sus líneas de suministro marítimas. Desde el hundimiento del crucero Moskva en 2022, también por un Neptune, la flota del Mar Negro ha operado con extrema cautela, relegando sus unidades de superficie a puertos protegidos en Crimea y Novorossiysk. Este nuevo incidente refuerza la percepción de que Ucrania mantiene control efectivo sobre amplias zonas del Mar Negro Occidental, limitando la libertad de maniobra rusa y complicando el reabastecimiento de fuerzas terrestres en el sur de Ucrania. En el terreno, la respuesta rusa fue inmediata.
artillería pesada y lanzacohetes múltiples MLRS-GMLRS, capturados o adquiridos en el mercado negro, bombardearon posiciones ucranianas cerca de la línea de contacto en Jersón y Zaporizhia, intentando desviar atención y recursos. Sin embargo, analistas militares consideran que estos ataques reflejan más frustración que estrategia coherente. La destrucción del buque interrumpe el flujo de munición que alimentaba esas mismas baterías, generando un efecto dominó que podría reducir la intensidad del fuego ruso en las próximas semanas. Las imágenes satelitales posteriores al ataque muestran una mancha de combustible expandiéndose en la superficie del agua, junto con restos flotantes de contenedores y escombros. Equipos de inteligencia ucranianos celebraron el golpe como prueba de que la inversión en desarrollo de armas propias puede cambiar el equilibrio táctico incluso contra un adversario con superioridad numérica. Mientras tanto, en Moscú, el Ministerio de Defensa guardó silencio oficial, aunque canales militares rusos en redes sociales confirmaron la pérdida y exigieron medidas más estrictas de protección para convoyes marítimos. El Mar Negro sigue siendo un tablero de ajedrez donde cada movimiento arriesga piezas valiosas, y esta vez el Neptune demostró que las aguas que Rusia buscaba dominar aún pueden volverse en su contra. El resplandor anaranjado cortó la oscuridad en la carretera M4 a escasos kilómetros de Rostov-on-Don. Lo que debía ser un tránsito discreto se convirtió en una emboscada coordinada que dejó al descubierto una operación que ninguna de las partes esperaba reconocer públicamente. Un convoy de vehículos logísticos chinos, según fuentes de inteligencia ucranianas, fue interceptado y destruido mientras cruzaba territorio ruso con destino a posiciones avanzadas del frente. La operación, ejecutada en cuestión de minutos, marca un punto de inflexión inquietante. El conflicto ya no solo involucra arsenales y territorios, sino también las líneas de suministro de terceros actores que operan en las sombras. El convoy habría estado compuesto por al menos 8 camiones de carga pesada y 4 vehículos de escolta transportando equipo de comunicaciones avanzadas y componentes electrónicos de doble uso, material que podría emplearse tanto en sistemas civiles como militares. La inteligencia ucraniana, apoyada por satélites de socios occidentales, rastreó el movimiento desde su ingreso por la frontera nororiental rusa. Operadores de drones, Bayraktar TB2 y unidades de reconocimiento de largo alcance siguieron la columna durante horas, transmitiendo coordenadas en tiempo real a centros de comando remotos. La ventana de oportunidad se abrió cuando el convoy redujo la marcha en un tramo estrecho flanqueado por colinas bajas y sin cobertura aérea inmediata. El ataque fue quirúrgico. 2 drones armados lanzaron municiones guiadas de precisión contra la cabeza y la cola del convoy, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. Segundos después, artillería de largo alcance ajustó el fuego sobre los vehículos centrales, provocando explosiones secundarias que iluminaron el horizonte. Testigos locales, citados en redes sociales bajo anonimato, describieron una secuencia de detonaciones seguidas de columnas de humo negro que se elevaron durante horas. Las llamas consumieron no solo los camiones, sino también cualquier evidencia documental o electrónica que pudiera confirmar la procedencia exacta de la carga. La presencia de equipo chino en suelo ruso no es nueva, pero su destrucción por fuerzas ucranianas en territorio enemigo sí representa una escalada táctica sin precedentes. Analistas militares sugieren que Kiev habría empleado sistemas de inteligencia compartida con la OTAN para identificar el convoy, mientras que la ejecución del golpe recayó en unidades especiales con capacidad de ataque transfronterizo. Aunque no se ha confirmado el uso directo de sistemas antiaéreos NASAMS en esta operación, su despliegue reciente en regiones fronterizas ha permitido a Ucrania establecer burbujas de protección aérea que facilitan incursiones profundas sin temor a represalias inmediatas desde el aire. Moscú guardó silencio durante las primeras horas. Ningún comunicado oficial reconoció el incidente, aunque canales militares rusos en Telegram publicaron imágenes de restos calcinados sin identificar su origen. Beijing, por su parte, evitó cualquier mención directa, limitándose a reiterar su postura de neutralidad constructiva en el conflicto. Sin embargo, fuentes diplomáticas occidentales interpretaron el ataque como una advertencia calculada. Cualquier apoyo material a Rusia, incluso si se presenta como cooperación técnica o comercial, puede convertirse en objetivo legítimo. El impacto psicológico es tan relevante como el material. La capacidad de Kiev para golpear dentro de Rusia, lejos del frente convencional, erosiona la narrativa del Kremlin sobre control territorial y seguridad logística. Las tropas rusas, ya extendidas en múltiples ejes, ahora deben contemplar la vulnerabilidad de sus líneas de abastecimiento, incluso en zonas consideradas retaguardia segura. Para China, el mensaje es igualmente claro: la discreción no garantiza inmunidad. Mientras las cenizas se enfrían sobre el asfalto agrietado,
Una pregunta flota en el aire helado: ¿cuántas otras columnas cruzan en silencio y cuántas más arderán antes de que alguien reconozca lo que todos ya saben? París acaba de cruzar una línea que Washington había marcado en rojo. En una decisión que sacude los equilibrios transatlánticos, Francia convenció a la Unión Europea de adoptar un paquete de sanciones sin precedentes contra el sector energético ruso, desafiando las advertencias de la Casa Blanca sobre posibles represalias económicas. La noticia llegó a Kiev como un salvavidas diplomático en medio de semanas críticas. El presidente Zelensky celebró el anuncio como un giro histórico que demuestra que Europa puede liderar cuando Estados Unidos vacila. El movimiento francés no solo aprieta el cerco financiero sobre Moscú, también redefine quién dicta el ritmo en la estrategia occidental contra la invasión rusa. La decisión se gestó en reuniones maratónicas en Bruselas, donde el canciller Emmanuel Macron desplegó una ofensiva diplomática tan calculada como una operación de artillería. Francia logró alinear a Alemania, Italia y Polonia bajo una premisa clara: si Washington se retrae, Europa debe llenar el vacío o perder toda credibilidad ante Kiev. El paquete incluye prohibiciones sobre importaciones de gas natural licuado ruso, congelamiento de activos de empresas navieras que transportan petróleo del Kremlin y restricciones bancarias que cerrarán las últimas rutas de evasión en paraísos fiscales. Funcionarios europeos reconocieron en privado que la medida provocará tensiones con sectores industriales dependientes del gas, pero el cálculo político pesó más. Dejar a Ucrania sin respaldo firme habría fracturado la alianza desde adentro. En el terreno, la noticia resonó mientras las fuerzas ucranianas mantenían presión sobre líneas de suministro rusas en el sur. Cerca de Taganrog, unidades de reconocimiento reportaron movimientos inusuales en convoyes logísticos que sugieren redistribución de recursos, posiblemente anticipando nuevas restricciones económicas que limitarán el flujo de repuestos. Más al oeste, baterías de artillería Kizar, 150 mm de fabricación francesa, continuaron martillando posiciones enemigas en el eje de Zaporizhia, un recordatorio tangible de que el apoyo europeo no es solo retórica, sino hierro y fuego. Los equipos ucranianos que operan estos sistemas destacaron la ironía del momento. Mientras París toma riesgos diplomáticos, sus obuses siguen hablando en el frente. La reacción del Kremlin fue predecible pero reveladora. El portavoz presidencial ruso calificó la medida de acto de hostilidad económica y amenazó con cortar suministros restantes a países que traicionan acuerdos comerciales. Sin embargo, analistas en Moscú admitieron extraoficialmente que la coordinación europea sin aval estadounidense complica el manual del Kremlin, diseñado para explotar fisuras transatlánticas. En mercados asiáticos, el rublo cayó ante la perspectiva de sanciones más herméticas, mientras exportadores chinos e indios observaban con cautela. Si Europa cierra puertas, Rusia necesitará descuentos aún mayores para colocar su crudo. Kiev aprovechó el impulso. Zelensky convocó una conferencia de prensa improvisada donde agradeció el coraje francés y llamó a otros aliados a seguir el ejemplo. Detrás de las cámaras, asesores presidenciales ucranianos reconocieron que el gesto europeo llega en momento crítico, con la ayuda militar estadounidense empantanada en debates presupuestarios. Cada señal de firmeza europea refuerza la moral de tropas agotadas tras meses de combates de desgaste. En cuarteles del este, comandantes de batallón transmitieron la noticia a sus soldados como prueba de que el sacrificio no es en vano. El desafío ahora es sostener la unidad. Voces en Hungría y Eslovaquia ya expresaron reservas sobre el impacto económico y Washington dejó trascender su malestar por no haber sido consultado en detalle. Pero Francia apostó a que la inercia de la decisión, una vez tomada, arrastrará a los escépticos. En los pasillos de la OTAN, diplomáticos europeos repiten una frase que suena a doctrina emergente: si esperamos el consenso perfecto, Ucrania caerá esperando con nosotros. La noche europea cerró con una certeza incómoda. El precio de la determinación aún está por cobrarse, pero la alternativa era la irrelevancia. El cielo sobre territorio ruso ardió en la madrugada mientras Ucrania ejecutaba una de las operaciones aéreas más devastadoras desde el inicio de la invasión. Según fuentes de inteligencia occidentales y reportes preliminares de analistas militares, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían infligido daños catastróficos a la flota aérea del Kremlin, eliminando cerca de un tercio de su capacidad operativa en cuestión de horas. La magnitud del golpe, que se produjo en momentos en que tanto Washington como Moscú observaban atentamente cada movimiento en el tablero geopolítico, sacudió los cálculos estratégicos de ambas capitales. Los objetivos principales se concentraron en bases aéreas profundas dentro de Rusia, donde cazas Su-34, bombarderos estratégicos y helicópteros de ataque permanecían aparentemente resguardados. Oleadas de drones kamikaze de largo alcance penetraron las defensas antiaéreas rusas, saturando radares y sistemas de interceptación antes de impactar contra hangares, depósitos de combustible y pistas de aterrizaje.
Las explosiones secundarias iluminaron la oscuridad visible incluso desde localidades cercanas a la frontera. Imágenes satelitales preliminares mostraban columnas de humo negro elevándose desde al menos 3 instalaciones militares clave, mientras equipos de emergencia rusos luchaban por contener los incendios. La coordinación de la operación reveló un nivel de sofisticación que muchos analistas no esperaban. Kiev habría empleado una combinación de inteligencia en tiempo real, posiblemente proporcionada por socios occidentales, y plataformas no tripuladas de fabricación nacional, capaces de volar a ras del suelo durante cientos de kilómetros. Mientras tanto, en territorio ucraniano, los sistemas Iris-T-SLM y NASAMS mantenían un escudo defensivo impenetrable, derribando cualquier intento de represalia ruso en las horas inmediatas. Baterías Patriot Pack-3 desplegadas cerca de infraestructura crítica permanecieron en alerta máxima, listas para interceptar misiles balísticos que Moscú podría lanzar como respuesta. En el frente oriental, la tensión se palpaba especialmente en torno a Marinka, donde las fuerzas ucranianas observaban con cautela los movimientos enemigos tras el golpe aéreo. Los comandantes sobre el terreno reportaban nerviosismo entre las unidades rusas, conscientes de que la superioridad aérea que alguna vez dieron por sentada se había evaporado en una sola noche. Las comunicaciones interceptadas sugerían confusión en las cadenas de mando, con oficiales exigiendo explicaciones sobre cómo tantas aeronaves habían sido destruidas sin que sonaran las alarmas a tiempo. El momento político del ataque no pasó desapercibido, con una nueva administración en Washington recalibrando su postura hacia el conflicto y el Kremlin intentando proyectar fortaleza interna. La demostración de capacidad ucraniana alteró narrativas en ambos extremos. Analistas en Bruselas y Londres señalaban que Kiev había enviado un mensaje inequívoco: la guerra aérea no es un monopolio ruso y la iniciativa puede cambiar de manos sin previo aviso. La respuesta del Kremlin llegó en forma de declaraciones airadas desde portavoces militares, quienes minimizaron los daños pero prometieron consecuencias inevitables. Sin embargo, expertos occidentales notaban la ausencia de imágenes que desmintieran las afirmaciones ucranianas, un silencio que hablaba más que cualquier comunicado oficial. En las calles de Moscú, el golpe fue omitido por los medios estatales, pero las redes sociales rusas bullían con rumores y preguntas incómodas. Para Ucrania, la operación representaba más que una victoria táctica. Era la confirmación de que la asimetría puede revertirse, de que la tecnología y la determinación pueden compensar diferencias numéricas. Los pilotos y técnicos que sobrevivieron la noche sabían que habían reescrito las reglas del enfrentamiento, pero el humo que se disipa sobre las bases rusas también arrastra una advertencia. Cada golpe invita hacia una respuesta. Y en esta guerra, ninguna victoria es definitiva hasta que las armas finalmente callen. El rugido de los F-16 sobre el territorio ruso marcó una escalada sin precedentes. Cazas occidentales penetraron el espacio aéreo enemigo para destruir lo que fuentes de inteligencia identifican como almacenes clandestinos de misiles balísticos norcoreanos, mientras en Moscú, Vladimir Putin convocaba a Kim Jong-un en una reunión de emergencia que sacude los cimientos diplomáticos de la guerra. La operación, ejecutada bajo cobertura nocturna, representa el golpe más profundo de Kiev contra la cadena logística que une a Pyongyang con el Kremlin. Los depósitos atacados se ubicaban en una zona fortificada cerca de instalaciones militares críticas. Según reportes preliminares de analistas occidentales, la Fuerza Aérea Ucraniana habría coordinado la misión con precisión quirúrgica. Los F-16, equipados con munición guiada de fabricación estadounidense, habrían recibido datos de reconocimiento en tiempo real proporcionados por drones de largo alcance. Las explosiones secundarias, visibles en imágenes satelitales no verificadas, sugieren que los almacenes contenían propelente sólido y cabezas de guerra, material que Moscú venía acumulando tras meses de envíos secretos desde Corea del Norte. La elección del objetivo no fue casual. Pyongyang ha suministrado al Kremlin cientos de proyectiles de artillería y misiles KN-23, réplicas del Iskander ruso, según estimaciones de la OTAN. Estos arsenales alimentan el bombardeo sistemático contra ciudades ucranianas, desde Kharkov hasta la retaguardia logística que sostiene las operaciones en Sudzha, donde las fuerzas de Kiev mantienen posiciones ganadas en incursiones previas. Destruir esos depósitos equivale a cercenar un nervio vital del esfuerzo bélico ruso, un mensaje calculado a pocas horas de la cumbre entre Putin y Kim. La defensa aérea rusa intentó responder. Baterías S-400 se activaron en múltiples sectores, lanzando misiles interceptores que iluminaron el cielo. Fuentes del Ministerio de Defensa de Moscú afirman haber derribado varios objetivos, aunque no especifican si se trataba de los cazas o de señuelos electrónicos. Lo cierto es que al menos parte de la formación ucraniana logró completar su misión
y regresar a territorio controlado, un hecho que subraya tanto la vulnerabilidad de las líneas rusas como la madurez operativa de los pilotos entrenados en Occidente. En paralelo, el arsenal ucraniano desplegó sistemas complementarios. Lanzadores HIMARS dispararon cohetes GMLRS contra nodos de comunicación que coordinaban la logística de los depósitos, mientras baterías ATACMS golpeaban centros de mando a mayor distancia. La defensa antiaérea alemana Iris TSLM, emplazada en la retaguardia ucraniana, habría neutralizado drones rusos que intentaban rastrear las posiciones de lanzamiento. La sincronización entre plataformas aéreas y terrestres revela un nivel de integración que Rusia no anticipó. La convocatoria de Putin a Kim Jong-un adquiere ahora dimensiones geopolíticas más amplias. Analistas en Seúl interpretan el encuentro como un intento de asegurar nuevos envíos o quizá de coordinar represalias conjuntas. Corea del Norte ha invertido prestigio político en